Muy bien, buenas noches, pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar, gracias a Dios estamos aquí reunidos nuevamente y vamos a continuar con los estudios bíblicos que estamos llevando los jueves con este tema general que se llama los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y bueno, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a dar gracias con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Somos llamados, Señor, porque tú nos atraes con cuerdas de amor, Señor, y queremos conocerte cada día más, Señor. Danos este corazón, Señor, un corazón sincero, que de manera genuina te venga a buscar, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarte a través de tu palabra, Señor, que podamos conocerte y obedecerte, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. El pasaje que vamos a ver hoy es el que se llama Jesús y el joven rico. La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 26. Y si quieren se los voy a leer, son 10 versículos. Se los voy a leer en la traducción que traemos casi todos, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Muy bien. Sí, como quieran se los voy a leer, ¿eh? Es Mateo 19, versículos 16 al 26, que dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 20: he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sigue. Versículo 22. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvos?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Muy bien. Entonces vamos a continuar con una pequeña introducción, algunos comentarios generales acerca del pasaje, que nos va a dar un panorama un poquito más amplio de lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Cuando Jesús le hizo esta pregunta al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Los primeros pasajes, versículos le dice así, ¿verdad? Le dice: ¿por qué me preguntas a mí lo que es bueno? Y le dice: solo hay uno bueno, obviamente refiriéndose al Padre Celestial. Cuando Jesús le hace esta pregunta, en realidad le está preguntando: ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sí? Y como Dios, solamente Dios es verdadera y enteramente bueno, pues el joven estaba llamando Dios a Jesús y estaba en lo correcto, pero él no se estaba dando cuenta de eso. ¿Sí me explico? O sea, el joven no cometió un error al decirle que era bueno, porque pues, él sí es bueno. O sea, al ser Dios, es bueno. Claro. Pero el joven rico no entendía la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Sí? Realmente no le estaba dando necesariamente un trato como de Dios. ¿Sí? Y es muy probable, esto no lo explica aquí la Biblia, pero es muy probable, y ahorita lo vamos a ver con el desarrollo del tema, es muy probable que el corazón del joven rico fuera de él creer que él era muy bueno.
porque le contestó, y ahorita lo vamos a ver, le dijo en el versículo 20, he obedecido todos esos mandamientos. Sí, él se sentía bueno. Y realmente no hay nadie que haya cumplido toda la ley. No hay ni uno, más Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí va dando muestras el pasaje del corazón que tenía esta persona, ¿sí? Y vamos a aprender mucho acerca de esto, ¿verdad? Porque Dios no, o nosotros no vamos a estar aquí aprendiendo que las riquezas son malas, de ninguna manera. No es eso. De hecho, Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, si de alguien vienen las riquezas es de Él. ¿Sí? Pero sí vamos a aprender un poquito acerca de la actitud que tenemos hacia el dinero, que esa es la que sí nos mete en problemas delante de Dios. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, este joven quería tener la seguridad de cómo podía poseer la vida eterna. De hecho, le hizo la pregunta específica: ¿qué acciones buenas tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Sí? Y Jesús le estaba mostrando que no podía salvarse por buenas obras, ¿sí? Que no están basadas en el amor de Dios, ¿sí? Este hombre necesitaba un nuevo punto de partida, ¿sí? En vez de buscar un mandamiento que cumplir o una buena obra que realizar, él lo que necesitaba era entender que tenía que someterse humildemente al señorío de Cristo, ¿sí? Porque la pregunta en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, como se lee es así: es qué buenas acciones tengo que hacer. Y definitivamente, pues nosotros no podemos hacer nada para ganar el amor y el favor de Dios. Es realmente por gracia, o sea, es un regalo que Dios nos da. Y sí está relacionado a la actitud del corazón que tenemos, ¿verdad? Si mi corazón es de rechazarlo, pues obviamente ahí no se da la gracia, no se da, no me hago el beneficiario de esa gracia, la rechazo. Pero no es porque yo me porte bien. De hecho, a pesar de que no somos buenos y a pesar de que cometemos errores, Dios nos ama y ha puesto una solución a nuestro principal problema, que es que un día vamos a estar delante de Él, en el día del juicio, y vamos a rendir cuentas, todos, quieras o no quieras. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará ante Jesús, ¿sí? Entonces, este joven rico, el del pasaje, necesitaba entender eso, ¿verdad? Que él, por más que hiciera buenas cosas, buenas obras, él no estaba listo si no entregaba su vida a Cristo, si no ponía a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿sí? Entonces, y en respuesta a esta pregunta que el joven le hace, Jesús le dijo, pues debes de guardar los mandamientos. Le hace una referencia de los 10 mandamientos. Le menciona 5 y luego el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente son 6 mandamientos que debía cumplir y que el joven rico creía que él los había cumplido bajo el estándar de la ley, ¿sí? Porque ahorita podemos abundar un poquito acerca de qué tan verdaderamente es cierto que no hemos cometido homicidio según el parámetro que Dios pone, ¿verdad? Ahorita lo vamos a comentar si nos da el tiempo, ¿no? Entonces Jesús hace esta referencia a los mandamientos. Generalmente los mandamientos están relacionados con cómo me llevo con los demás, ¿sí? O sea, no matarás, no robarás, no mentir, honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, siempre los mandamientos tienen algo que ver con amar a Dios y amar a los demás, ¿sí? Y el joven le contestó, pues yo los he cumplido, ¿sí? Seguro. Él estaba, sí, muy seguro de que lo había cumplido. Y Jesús no abundó en detalles, porque ahí le hubiera demostrado, con esos 5 le hubiera demostrado que verdaderamente no los había cumplido. Pero no se fue por ahí. Le mostró el más importante. Porque o sea, Jesús le dice, te falta algo. Tienes que vender todas tus posesiones y dar el dinero a los pobres, ¿sí? Y esto, pues lo que puso de relieve fue inmediatamente la debilidad del hombre en general, no nada más del joven rico, sino también a veces de nosotros. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero con esto, porque en realidad su riqueza era su Dios, ¿sí? O sea, él decía, pues yo me porto bien, estoy fuera de la cárcel para empezar, no me porto tan mal, ¿verdad? Segundo, pues según las leyes más o menos como las entendemos en aquel tiempo,
la ley judía, ¿verdad? La ley de Dios, pues, yo digo que sí la cumple, ¿verdad? Pero el mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no lo estaba cumpliendo. Y ahí nos podemos apuntar todos. Realmente. O sea, no hay que decir que este joven rico, no, hombre, pues sí, échale ganas, ¿verdad? O sea, realmente nos pudiéramos reflejar en mayor o menor medida, y no necesariamente solamente estamos hablando de dinero. Porque en esta posición, pues, Dios te puede decir, ok, vas muy bien, pero te falta esto. Y puede ser, menciona lo que quieras. O sea, tu pareja, tu trabajo, tus posesiones, tus hijos, tus creencias, ¿sí? Y eso puede darse. Entonces, era su ídolo. La riqueza para él era lo que lo impedía realmente entregarse completamente a Dios, ¿sí? Entonces, ahí estaba la barrera que le estaba impidiendo a este joven que pudiera entrar al reino. Y era su amor desmedido por el dinero, ¿sí? El dinero que él tenía representaba su orgullo, el éxito, representaba la autosuficiencia, ¿no? Y creo que algunas veces, en algún punto de nuestra vida, nos pudimos haber sentido así, ¿verdad? Sí. O sea, con un trabajo que tú dices, ay, este es el trabajo de mis sueños, ¿verdad? Y hasta idolatras a tu patrón o a tu empresa, y te sientes como si eso fuera la felicidad, ¿sí? Cuando realmente hay algo mucho más importante, mucho más allá que te puede llenar verdaderamente, ¿sí? Entonces, esa actitud era lo que lo incapacitaba, esa actitud hacia el dinero lo incapacitaba para cumplir el primer mandamiento, ¿verdad? Porque él sí estaba dejando que sus riquezas fueran tan importantes como para no seguirlo, ¿sí? Y el primer mandamiento viene en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, que dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. 23. ¿Sí? Así es. Eso es en el Antiguo Testamento, y se refrenda en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, lo que no pudo cumplir este requerimiento que Jesús le hizo, que era entregar corazón y vida a Dios. El joven se acercó a Jesús deseando saber qué tengo que hacer, y se fue aprendiendo lo que era incapaz de hacer, ¿sí? Él dijo, ¿qué puedo hacer? Y realmente lo que aprendió es que no podía hacer nada. No había nada que él pudiera hacer que verdaderamente le hiciera ganar el favor de Dios. Precisamente por esa parte que ya dijimos, que él no estaba poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? Es como si condicionaras a Dios. Si yo te quiero amar, y te quiero seguir, y te quiero obedecer, pero nada más esta parte no me la quitas. Ahí no funciona. Y entonces Jesús sí le estaba diciendo a él específicamente que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Pero esto no quiere decir que sea una enseñanza para todos, para que vendamos todo lo que tenemos y lo regalemos a los pobres, porque no funciona de esta forma tampoco, ¿verdad? En la iglesia primitiva, o sea, en el primer siglo, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, la iglesia sí funcionaba más o menos así. Dice en el libro de los Hechos que las personas vendían sus posesiones y compartían. ¿Sí? Pero bueno, eso se fue dado en ese tiempo, y así es como funcionaba, pero no quiere decir que se quedaban en la calle, tampoco. Sí muestra una actitud, pues, de confianza plenamente en Dios, porque, digo, yo no he conocido a nadie que lo haga en estos tiempos, pero sí he conocido gente que sabe cómo ser generosa con lo que tiene, ¿verdad? Y eso es más bien lo que nos está enseñando. Desde ese enfoque es lo que podemos aprender de este pasaje, ¿verdad? Los ricos pueden ser ricos no en dinero, sino en talento, ¿sí? En habilidades, en inteligencia, y es la misma dificultad. Hay personas que por sus conocimientos, digamos que no sé cómo decirlo,
los conocimientos generales, ¿verdad? Hay gente que lee mucho y que conoce mucho de diversos temas, que inclusive es interesante platicar con ellos, ¿verdad? Porque saben mucho de todo, ¿verdad? Y tenemos amigos así que tienen muy buenas conversaciones y todo. Pero a veces el problema con ese tipo de inteligencia o de conocimiento es que te hace igual sentir autosuficiente, que no necesitas a Dios, ¿sí? Entonces, ahí también es una forma de barrera que se puede crear, ¿verdad? Sucede mucho, es muy fácil como identificarlo con las riquezas. Vaya, con el tema de las riquezas es muy fácil identificar la autosuficiencia, porque todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, pues como que te sientes más tranquilo, fluyen más las cosas. El problema es que a veces el estar tan bien hace que nos olvidemos de Dios. Ese es nuestro problema, ¿sí? En general, eso puede pasar. Pero sin embargo, también la actitud con el tema del talento, la inteligencia o las habilidades, también te puede suceder un poquito así. Entonces, es difícil que si Dios no hace una obra ahí, vaya, si tú no abres tu corazón para que Dios penetre en esas áreas de tu vida, pues es muy difícil que reconozcamos que lo necesitamos, ¿verdad? De hecho, a mí me ha tocado algunos casos en donde platico con personas que les va muy bien en los negocios y dicen, no, porque les han vendido un evangelio equivocado. Y lamentablemente en estos últimos tiempos tú escuchas muchos mensajes y en internet hay miles de mensajes de este tipo donde les dicen a las personas, acércate a Jesús, ¿sí? Y te va a dar tu felicidad. Acércate a Jesús y te va a dar, te va a proveer y te va a restaurar tu matrimonio. O sea, acércate a Jesús y puros beneficios para este tiempo. Y ese no es el motivo principal por el que debiéramos de buscar a Dios, ¿sí? El motivo principal es porque tenemos un severo problema de que nosotros, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y ninguno de nosotros podemos, por nuestros propios medios, estar delante de Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios ha designado un día en donde juzgará al mundo con justicia. O sea, un día vamos a estar enfrente de Él. Quieras o no quieras, pase lo que pase. Te portes como te portes, vamos a ir a ese día delante de Él uno a uno. No hay ni en grupito, ni no es en paquete, ni nada. O sea, yo voy a estar delante de Dios y voy a rendir cuentas por lo que hice conmigo. Vaya, con lo que hice con mi vida, con mi corazón, con mi mente, cómo viví delante de Él, ¿sí? En qué lugar lo puse a Él. Dice la Biblia que si nosotros lo rechazamos a Él, a Jesús, Él nos va a rechazar delante del Padre. Si nosotros lo negamos, Él nos va a negar, ¿sí? Y eso se va a dar. O sea, esa fórmula bíblicamente está muy conocida, esa enseñanza, y eso va a pasar. Si creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, debiéramos creer que eso va a suceder, ¿verdad? Porque si algo tiene Dios es que cumple sus promesas y cumple lo que Él anuncia, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que igual de esta forma pueden conocer su necesidad de salvación, ¿verdad? Aquí ya hablamos del juicio, ya hablamos que tenemos necesidad de que alguien nos salve porque por nuestros propios medios no podemos. Y Jesús, hecho hombre, fue el camino que Dios, la solución que Dios nos facilitó para ese problema, porque Él al morir en la cruz muere por nuestros pecados, que de hecho a Él no lo matan, Él entrega su vida. Y demostró que era Dios cuando la volvió a tomar. Cuando Él resucita de los muertos, es cuando demuestra que Él es más poderoso que incluso la muerte. ¿Sí? Y que sí tiene, vaya, que como Él no pecó, por eso Él sí puede pagar por nuestros pecados. Porque si Él hubiera pecado, Él había muerto por los suyos propios, ¿sí? Y no, Él no pecó, muere por los nuestros. Y es ahí donde Dios nos da esa salida. Pero tenemos que hacer ese beneficio válido para nuestra vida, creyendo verdaderamente en eso, ¿sí?
no solo conociéndolo como literatura, ¿sí? O por conocimiento, sino verdaderamente que en mi corazón yo tenga esa convicción de que la cruz, cuando Él murió, estaba pensando en mí, estaba haciéndolo por mí también, ¿sí? Entonces, y lamentablemente hay personas que conocen todo esto, sí investigan un poco, ¿verdad? Llegan a conocer la forma de recibir la salvación, pero finalmente la rechazan. Pues tienen posesiones que no quieren dejar, vicios, ídolos, como el caso del dinero, intereses predilectos, religión, etc. Entonces, no nos dejemos dominar ni por el dinero ni por la pobreza. O sea, eso no nos define. Ni nos hace justos delante de Dios ser ricos ni ser pobres, porque tampoco la ausencia de riqueza quiere decir que le agrado más a Dios. No necesariamente. Simplemente a uno nos toca diferente, ¿verdad? Sepamos administrar lo que Dios nos dé. Este sí es como un compromiso que tenemos, ¿verdad? Al final la riqueza es de Dios, nosotros simplemente somos administradores, ¿verdad? Él te da un trabajo, te da un negocio, te da la forma de recibir, así es. Pero sí rendimos cuentas por lo que hacemos con ese dinero, ¿verdad? Y dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Sí? O sea, la versión Reina Valera 1960 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Entonces Dios sí nos promete cuidar nuestras necesidades básicas, si nosotros de corazón lo estamos buscando a Él, servirle a Él, agradarle a Él. ¿Sí? Él no va a dejar que tú mueras de hambre, ¿sí? Si tú estás en ese canal de buscarlo a Él y de rendirte a Él y de servirle de alguna forma. Servirle con tu vida en el lugar en el que estás, ¿verdad? Porque también ahí hay mucho de qué platicar al respecto. No necesariamente para servir a Dios tienes que hacerlo a través de un ministerio en la iglesia, ¿sí? Un ministerio formal. Tu matrimonio es tu ministerio. De hecho, es tu principal ministerio, ¿verdad? O sea, los que son casados. Si tienes hijos, ellos son tu principal responsabilidad. Si viven contigo, tú eres el responsable, la responsable. Ese es tu ministerio, ¿sí? En tu trabajo, a veces ahí es donde sirves a Dios, ¿sí? O sea, en el lugar en el que te encuentres. A Dios o se le ama o no se le ama, no es en ratitos, sino nomás los domingos o nomás cuando vengo al estudio o así. O sea, es full time. Dios realmente quiere nuestro corazón de tiempo completo. Y le agradamos o le desagradamos igual, 24 horas, full time. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y lo que hagamos con nuestras vidas va a representar lo que Él significa. Vaya, es una manifestación de lo que Él representa para nosotros, ¿sí? Y hay muchas áreas en las que todos tenemos que trabajar. Y es día con día. Esto no es sencillo. O sea, realmente seguirle a Él tiene que ser un resultado o tiene que derivarse de un amor genuino por Él. De conocerle, de entender quién es Él, qué tan grande y majestuoso es Él, ¿sí? Que vale la pena hacer las cosas para agradarle, ¿sí? Y a veces es como lo que nos ayuda para tener un freno, porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiende a hacer lo bueno, ¿sí? Ni a tratar bien a mi esposa, ni a tratar bien a mi esposo, ni a tratar bien a mis hijos, ni en el trabajo, o los pensamientos. O sea, son todas las áreas de nuestra vida las que tenemos que cuidar, y ahí es donde se va viendo que Dios está transformando nuestras vidas, ¿sí? Y los que más se dan cuenta pues, son los que están alrededor nuestro. Pero igual hay personas que no conocemos, ¿sí? O sea, de repente puedes tener un arranque de ira no sé, con un mesero en un restaurante, ¿sí? Y ahí es donde vamos viendo las áreas de oportunidad que tenemos, en las que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Una vez me platicó un brother, me dice, no,
fíjate que ahorita me estaba estacionando y que un vecino pues me dijo que no, que ese lugar estaba ocupado y pues no, pues, o sea, que se enojó, o sea, pero al grado de llegar a un conato de bronca ahí, ¿no? O sea, de una pelea, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues obviamente estamos identificando que esa área pues hay que trabajarla, ¿verdad? Porque no, o sea, ni modo que en el nombre de Dios, ¿verdad? Te voy a dar sino que ese es otro pecado. Entonces sí, siempre tendremos áreas en las que tenemos que trabajar. Y el decir, quiero buscar a Dios y quiero agradar a Dios, no es para nada querer decirle al mundo, yo ya estoy libre de pecado, ni soy el mejor ejemplo a seguir. No, el ejemplo a seguir es Jesús. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a basar nuestra fe en los líderes espirituales, pues vamos a salir decepcionados siempre, de alguna u otra forma, ¿verdad? Digo, claro, hay unos que son muy buenos y que son ejemplos de vida y todo, pero no es, la Biblia no te invita a seguir líderes espirituales, te invita a buscar y a seguir a Jesús, ¿sí? Y vamos a hacer algunas preguntas del pasaje. Estos ya saben, respuestas voluntarias, el que quiera responder. Las primeras preguntas son muy sencillas y son directamente de lo que acabamos de leer. ¿Cómo llamó esta persona a Jesús? ¿Cómo lo llamó? O sea, ¿cuál fue el calificativo que le dio? Dios. Sí, así es. La palabra que usó fue más bien ser bueno. La idea era esa. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué podía hacer para ganar la vida? Así es, ¿qué podía hacer para ganar la vida eterna, no? ¿Y cómo le respondió Jesús? Porque le responde con una pregunta. Siguiendo los mandamientos. Una pregunta antes, sí, le dice... ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Sí. Sí, o sea, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me preguntas a mí por lo bueno? ¿Sí? Se estaba refiriendo a eso. En otra versión se entiende un poquito más clara esa parte, pero le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? ¿Sí? Y luego ¿qué le pregunta? O sea, inmediatamente que le pregunta, ¿qué más le dijo Jesús? ¿Sí? Que lo que tenía que hacer para recibir la vida eterna era cumplir los mandamientos. Ya. Sí. ¿Y qué había hecho desde su juventud este hombre, este joven? ¿Verdad? Esa la voy a responder yo. Es pues cumplir la ley. O sea, sí estaba de alguna forma él Alineado. tratando de cuidar esa parte. El error era que él creía que con eso ya iba a ganar pues la vida eterna, la salvación y vida eterna. ¿Sí? O sea, no es malo buscar cumplir los mandamientos de Dios. Al contrario, dice la Biblia, el que me ama obedece mis mandamientos. Dice, son palabras de Jesús. ¿Sí? O sea, sí tenemos que obedecerlo, pero aquí lo que debemos cuidar es que no creamos que obedeciendo mandamientos nos ganamos el favor de Dios. Tiene que ser, primero, recibo la gracia de la salvación y en consecuencia actúo con buenos frutos, ¿sí? Con buenas obras. Uh-huh. Pero primero recibo la gracia, o sea, y como agradecimiento de alguna forma, porque no podemos pagar eso, pero sí podemos corresponder de alguna forma entregando nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué más le dijo Jesús? ¿Sí? Fue cuando le dice, pues, haz esta acción, ve y vende todos tus bienes y repártelos a los pobres. Y ahí fue donde, pues, donde le puso le mostró. Simplemente lo único que estaba haciendo Jesús era mostrarle que por sus propios medios él no podía salvarse. Porque su pregunta fue esa actitud. ¿Qué buenas acciones tengo que hacer? Tal vez esperaba que le dijeran, hombre, tú ya lo hiciste. Sí, obvio. Como diciendo, los mandamientos ya los cumplo, ¿qué más puedo hacer? Sí, o sea, básicamente él creía que le iba a decir, ya, tú no necesitas nada, ya lo hiciste, por lo que haces está bien.
Y por supuesto que no. Y ahí estamos representados todos, ¿verdad? No hay que olvidar esa parte. Sí. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? Al final, les dice, son palabras muy interesantes y ahorita vamos a abundar un poquito para explicar esa parte que le dice, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. ¿Sí? Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Obviamente, no, lo que dijimos al principio, aquí no estamos diciendo que todas las personas que tienen riqueza se van a perder. No, porque tú puedes ser avaro con 100 pesos. O sea, pues sí, o sea, puedes tener esa actitud de, ay, no, y no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto, pero porque esa es mi seguridad y claro, obviamente, pues sí tienes que ser responsable porque no vas a decir, bueno, me lo voy a gastar y ya mañana a ver cómo le hacemos. No, pero sí se entiende esa parte de el lugar que ocupa el dinero en mi corazón. ¿Sí? Es lo que les estaba diciendo aquí. Y cuando les dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, no está diciendo que es imposible que eso pase. O sea, no está diciendo es imposible que un rico entre en el reino de Dios. No. Y para empezar tenemos que aclarar un punto. ¿A qué se refiere con el ojo de una aguja? ¿Sí? En nuestros tiempos, ¿qué pensamos? Pues una aguja de coser. Y jamás vas a pasar un camello por ahí. Eso sería como si le hubiera dicho, es imposible. Pero no se trata de esa aguja. en ese tiempo, ahorita nomás les voy a explicar con palabras y ahorita que terminemos de transmitir o de grabar, les muestro la fotografía, lo que es una aguja. En esos tiempos las ciudades estaban amuralladas y tenían puertas muy grandes. Hemos visto fotos o en las películas te las representan muy bien. Las puertas grandes eran puertas de doble hoja y había una pequeña puertecita, chiquita, que nomás pasabas prácticamente a pie y agachándote, o sea, era difícil pasar. La idea era para que no entraran personas con animales o que no entraran de golpe, ¿sí? O sea, que estuviera más controlada, era por seguridad. Sí. Controlar. Entonces, el ojo de una aguja es una puerta pequeña, ¿sí? Y les quiero leer un texto que encontré en internet, que no encontré el autor, pero que lo explica perfectamente. Dice, se pueden observar unas puertas como las que tenían las ciudades en aquellos tiempos, 2 hojas amplias, cerradas, y una de ellas, y en una de ellas una pequeña puerta, por la cual el paso es bastante estrecho. A esa puerta pequeña se le conocía como ojo de aguja, y era la que se usaba para el paso de solo gente a pie, cuando las puertas grandes estaban cerradas. La puerta era tan pequeña que para meter un camello por ella habría primero que descargar el animal, que generalmente los traían cargados, los camellos. Lo tenías que descargar, despojarlo de todo lo que tenía, luego hacerlo que doblara sus patas, que se agache, ¿sí? Para que pueda pasar por ahí. Y obviamente esa sería una tarea sumamente trabajosa, porque el camello no iba a cooperar mucho para hacer esa acción, ¿verdad? O sea, él se iba a tratar de parar y así, ¿no? Y de haberlo logrado, al final el camello habría pasado con mucha dificultad y probablemente habría cruzado el ojo de la aguja con golpes, con raspones, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Jesús no está proponiendo ninguna imposibilidad, porque si era posible que un camello pasara por el ojo de una aguja, nomás que era difícil. Era más que nada lo que estaba estableciendo ahí. O sea, estaba hablándoles en su lenguaje. Nosotros para esto, o sea, si no te lo explican así, no lo entiendes. No ¿sí? te imaginas la hojita. Y todos nos tardamos mucho en entenderlo hasta que encontramos un poco más de información. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí no se está diciendo que un rico, que es imposible que un rico entre, sino que se le va a complicar. Es como le tiene que pasar como al camello, ¿verdad? Tienes que despojarte de todas tus cargas, ¿sí? Porque al ser rico, verdaderamente rico, ¿verdad? Gente que tiene dinero, pues es más fácil que tenga cierta tendencia hacia valorar ese recurso, ¿verdad? Porque o sea, puede pasar, ¿verdad? Claro, la gente que ha tenido dinero de siempre tiene una actitud distinta, ¿sí?
tienen más problemas los que van teniendo dinero así de repente, ¿no? Pero al final es lo mismo, es el mismo corazón que tenemos todos, naturaleza pecaminosa que tiende a eso, ¿verdad? Entonces, tienes que desapegarse de todo lo material, doblar su cuello, como el camello, enseñarle obediencia, es como delante de Dios, agachar la mirada, ¿sí? Por así decirlo, doblar sus rodillas también para agacharse, como el camello, y reconocer que Dios es todo, ¿sí? Entonces, tendría que poner de su parte un rico. Eso es lo que está explicando Jesús con esa metáfora, ¿verdad? Y es más que claro que tendría que sufrir golpes y raspones y todo. O sea, el camino de un cristiano, un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, pues está también repleto de pruebas y dificultades y aflicciones. Seguir a Cristo no significa se acabaron mis problemas. Simplemente que van a seguir habiéndolos. Pero es muy distinto atravesar esta vida con el recurso, o sea, de la mano de Dios, con el apoyo de la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Es muy distinto. Que con nuestras propias fuerzas. Así es. Sí, porque cualquier pérdida, cualquier dificultad, cualquier aflicción, vivirlo en nuestras propias fuerzas es dificilísimo, ¿verdad? Y la vida está hecha así, vamos a enfrentar cosas. De hecho, dice Jesús, creo que es también en Mateo, que dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y cuando dice tendrán aflicciones, no es, puede ser que algo, no, vas a tenerlas, pero confía en mí, sígueme a mí. ¿Sí? Y las tomas de una distinta manera. Así es, porque también siempre entra esta parte de bueno, esta vida pues es pasajera. Lo que nosotros estamos viviendo aquí, esto es un tiempo finito, ¿verdad? Pero lo que la Biblia enseña y lo que al pasar el juicio, al ser salvos del juicio venidero, si somos beneficiarios de esto, pues es tener una vida, lo que llamamos la vida eterna delante de Dios, en la presencia de Dios. Sin aflicciones. Ahí sí, ya sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, ¿sí? Eternamente. Sin aflicciones. ¿Y qué beneficio más grande podríamos obtener si no es el estar en la presencia de Dios? Ya, o sea, dime cualquier cosa que te guste de este mundo, ¿sí? Que la tengas o la sueñes, o sea, lo que sea. Hay cosas que sí puede uno anhelar, ¿no? O sea, muchas cosas. Pero nunca se va a comparar con estar en la presencia de Dios, ¿sí? Ser cuidado por Dios, ser ministrado por Dios, o sea, simplemente su presencia. O sea, es algo que ni siquiera tenemos la cabeza para imaginar cómo va a ser eso. Hay una parte que me comentaste que nos va a invitar a su mesa, ¿sí recuerdas esta parte? Sí, claro, Él nos va a servir. Fíjate. En las bodas del Cordero, Él mismo, o sea, Él nos va a atender. El Rey de Reyes. O sea, hay personas muy bonitas en este mundo, pero o sea, imagínate la belleza total, plena. ¿Sí? O sea, la luz, la presencia. Hay personas que las ves y ay, se te pone una sonrisa en la cara, ¿no? Y te sientes bien. Bueno, eso es, multiplícalo por el infinito. ¿Sí? O sea, simplemente es wow, o sea, claro, y también pues es normal que anhelemos, por ejemplo, yo tengo la confianza de que voy a volver a ver a mis padres. Ellos creyeron en Jesús, ¿sí? y recibieron la gracia de la salvación. Es una confianza que tengo, ¿sí? Pero eso no se va a comparar con estar en la presencia de Dios. Quién sabe cómo van a funcionar las cosas. Pero esa es la parte que tenemos que estar siempre conscientes, que no estamos hablando ni de cómo vamos a aportarnos aquí pues para pues, más o menos llevárnosla bien en sociedad y que aparentemos algo. No. Es algo mucho más profundo, ¿sí? Claro que tenemos que cuidar nuestro testimonio en la sociedad, pero aquí es cómo está mi corazón, en mi intimidad, en mi cuarto, en la puerta cerrada, cómo estoy delante de Dios. ¿Sí? O sea, Jesús murió en la cruz para darnos acceso al Padre, ¿sí?
No teníamos acceso. No había forma. Pero ahora ya tenemos un mediador. Dice la Biblia que Jesús es el único mediador que tenemos. ¿Sí? Y tenemos acceso a Él. ¿Sí? A través de Jesús podemos orarle a Dios, podemos hablar con el Padre. Tenemos esa ventaja. Y a veces la desaprovechamos. Y a veces simplemente no. Por la vida, por la rutina. ¿Sí? Y no nos da tiempo, no nos damos el tiempo. Y yo me incluyo porque es un problema que es una naturaleza que no tiende a hacer eso. Tendemos al revés, a ir por nuestros propios medios y resolver nuestros problemas hasta que ya estamos bien atorados otra vez. ¿Y qué necesidad tenemos de eso? ¿Sí? O sea, entonces, esa es la invitación que Dios hace, es búscame. Búscame y vivirás. ¿Sí? Vamos a pasar a las preguntas de opinión general, que dice, ¿el dinero te da poder, te da seguridad? Yo creo que muchos piensan que sí, ¿verdad? Y que muchos podemos tener una parte de ese sentimiento. Porque digo, tengo que confesar que los miércoles que me pagan, sientes un alivio porque vienen muchas broncas. Pero ese es el punto. O sea, ¿qué tanto realmente está ahí mi seguridad? Porque no puede ser que ese sentimiento crezca mucho más de lo que yo estoy valorando y considerando y anhelando estar agradándole a Dios. ¿Sí? Porque dudar de eso es como dudar de Dios, de que Dios me va a proveer. Pero es natural, o sea, digo... Es la naturaleza humana. Sí, digo, no me estoy justificando, es algo que tengo que trabajar, pero me pasa y se los platico porque es la verdad. O sea, lo importante es identificar y trabajar en él. Sí, y reconocer que todo viene de Él. O sea, no está mal que tengamos ciertas comodidades, entradas de dinero. Sí, o que digas, ay, bien, hice una buena venta en el negocio. Claro, está bien que tengas, incluso que... ¿Perdón? Pues sí, o sea, la ambición, o sí, el querer progresar, está bien. ¿Sí? El celebrar una victoria, una venta, un trato que hiciste, un aumento de sueldo, todo eso está bien, ¿sí? Pero que no sea eso lo más importante en mi vida. Ese es verdaderamente el punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber o alguien más rico que yo, o una cosa que no me puedo comprar. Siempre. Y el tiempo se te va a ir ahí. La vida se te va a ir. Sí. En ahorita, eso que no puedes tener. Así es. ¿Qué es lo que no se puede comprar con dinero? Pues la salvación, la vida eterna, el favor de Dios. Todo es como el anuncio, ¿no? Hay cosas que la vida no puede comprar, que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar. Para todo lo demás. Así es, bueno, hay cosas que el dinero no puede comprar verdaderamente. Para todo lo demás existe Dios. Ya no Mastercard. Ya no Mastercard. No, es Dios. Fíjense, dice Apocalipsis 21:6. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. ¿Sí? O sea, ya en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Este mundo va a pasar. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. El mundo como lo conocemos va en decadencia y eso yo creo que todos estamos de acuerdo y es muy notorio que esto se va a acabar, ¿verdad? Por eso el que dice que tiene millones de años, yo no me la creo porque no hay ninguna prueba científica de eso. Simplemente es una teoría que pusieron en un libro y como la ponen en un libro y como lo dijo un científico, ya te la crees y te la enseñan en la escuela y te lo crees. Pero la realidad es que así como vamos viendo la descomposición de todo el medio ambiente, digo, es un tema del agua y el tema de toda la contaminación y todo eso, sociedad. Ni de chiste te dura millones este tema. O sea, no es cierto. Pero bueno, cuando todo eso pase, va a restablecerse el reino y dice la Biblia que descenderá del cielo la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, una ciudad construida por Dios.
Imagínate nada más qué bonita va a ser. Perfecta, Sí, sí. perfecta. Pisos de oro, o sea, no sé, la riqueza que tú quieras, que se haya conocido en este mundo, no tiene comparación con lo que va a haber. Sí, y aún así, lo más importante, sí, no va a ser eso, sino es lo que Dios nos va a poder Una presencia. ofrecer. Su presencia dice, yo les voy a dar de beber gratuitamente. O sea, va a estar abundante la vida. Dice, creo que es Juan 10:10. La primera parte es el ladrón no vino sino a matar, a robar, matar y destruir. Pero dice la segunda parte es lo que quiero resaltar. Pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante que solamente Dios nos puede ofrecer, Sí. no se puede comprar. Sí, no se puede ganar. Luego, no sé si se acuerdan, hay un versículo que lo hemos escuchado en el radio toda la vida, pero no sabíamos, muchos no sabíamos que era un versículo. Dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es un versículo, Mateo 16:26. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Definitivamente no. ¿Sí? O sea, y ahí nos vamos poco a poco, vamos entendiendo aspectos muy básicos del plan de Dios. La Biblia no es más que el plan de redención que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y es lo que vamos aprendiendo, y es el Dios que vamos conociendo, y podemos tener confianza en que todas las profecías que vienen ahí se van a cumplir. Y dice el versículo de Lucas 12, versículo 21. Dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y esto es el versículo 21, te habla de un pasaje a partir del versículo 16, del mismo capítulo 12 de Lucas, que es el pasaje donde había un rico que tenía un campo fértil y que estaba diciendo, ¿qué debo hacer? Ya no tengo lugar para almacenar tanta cosecha. ¿Sí? Voy a tirar los graneros, voy a construir unos más grandes, voy a tener suficiente para almacenar todo mi trigo, luego pondré cómodo y diría a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado por muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Luego Dios en el versículo 20 del capítulo 12 de Lucas le responde, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Sí? ¿Cuántos casos hemos escuchado así, no? Personas que por algún motivo, pues, no sé, por sus trabajos, sus negocios muy prósperos y todo, pero su vida fue eso. De hecho, yo tengo un ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo de un colega agente de seguros exitosísimo, chavo. Y digo chavo porque no tenía más de 42, 43 en el momento en el que falleció. Le iba súper bien, era un sueño estaba viviendo el sueño en el negocio, ¿verdad? En la profesión. No digo que su vida no hubiera sido plena, su vida personal, no lo conocía tan cercano, pero no quiero decir que él tenía esa actitud, pero lo que quiero decir es que a veces estás tan metido en tu vida, y en tu trabajo, en tu actividad y todo, tienes excelentes resultados, pero estás descuidando incluso tu familia, o estás descuidando tu relación con Dios. ¿Y de qué te sirve? Mañana se apaga el switch. La oportunidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio es hoy que estamos vivos. No sabemos si mañana, no sabemos cómo viene, no sabemos qué va a pasar. Si vamos a amanecer. Y si pospongo esa decisión y la viento para adelante, y la viento para adelante, y la viento para adelante, es porque creo que nunca me va a pasar. Pero a los que hemos perdido familiares cercanos sabemos que pasa en cualquier momento. Yo antes de que fallecieran mis papás, yo no consideraba, ni me imaginaba que mis papás se me iban a ir un día. Y aunque sabes que todos vamos a morir, no lo ves en tus padres. No pronto. No, o sea, pasa, a todo el mundo le pasa, menos a los míos. Nada, pues sí pasó. Sí. Bueno, aquí, gracias a Dios, ellos sí se habían reconciliado con Dios, ¿verdad?
y esa es la fe que tenemos por los frutos que vimos, pero puede pasarte diferente, ¿sí? O tantas cosas que pasan. No tengo el dato de las personas que mueren cada día, pero son miles, ¿verdad? Y hay personas que se quedaron ahí en la orillita, ¿verdad? O sea, es que sí escucharon el Evangelio, sí escucharon de Dios, sí escucharon cómo puede uno ser salvo, pero pospusieron su decisión. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ocuparnos de nuestras cosas, ocuparnos de nuestras responsabilidades, ¿sí? Pero no descuidar lo más importante, que es mi relación con Dios. ¿Sí? Un día voy a rendir cuentas, ¿sí? Y a lo mejor hago muy bien las cosas como padre, por ejemplo, ¿sí? O como madre, pero no es la única cuenta que vamos a rendir de lo que haremos. O yo como hermano, por ejemplo, ¿sí? También, incluso, no debe uno confundirse con servirle a Dios, por ejemplo, en estos estudios que estamos conociéndolo y predicando su palabra, pues eso no me hace como quiera ser salvo. Es en el fondo de mi corazón lo que Dios va a ver. Con Dios no ve apariencias, no ve lo que tú quieres mostrar. Él ve realmente el fondo de tu corazón. Y es lo que tenemos que estar todos atentos, ¿no? Entonces, sí, este pasaje sí nos enseña a tener una actitud correcta con el dinero, nos enseña que hay que hacer, tener buenas acciones, ser generosos con los que pasan necesidad. ¿Sí? En el libro de Primera de Mateo, capítulo 6, versículos 17 al 19, nos habla de esto. ¿Primera de qué dijiste? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Aquí te habla de esto, ¿no? Deben ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, estar siempre dispuestos a compartir con otros, ¿verdad? Sí. Hay que hacerlo con responsabilidad. Lo dice el versículo 19. De esa manera, al hacer esto, acumularán un tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Sí? Y también a veces la generosidad nos ayuda precisamente a combatir el amor al dinero. El apego. Sí, el apego al dinero. Sí. Aunque sea poquito. Oye, siempre hay alguien que tiene más necesidad. Siempre. Comparte. Digo, responsablemente, porque también hay personas a las que le haces un mal cuando les das. Pero que no sea... si dejas de dar, que sea por eso, no porque tú quieras retener, ¿sí? Y ayuda un poco. Así es. Ayuda a hacerlo en nombre de Dios y ayuda pensando en que de alguna manera estamos compartiendo estamos haciendo buen uso de los recursos que Dios nos da, ¿verdad? Y hay preguntas personales para reflexión. Por ejemplo, podemos pensar si el dinero, ¿cómo está el dinero delante de mí? ¿Cómo lo veo? ¿Sí? ¿Qué tanto es un ídolo para mí? Es algo que eso nos invita a reflexionar, ¿verdad? Porque a veces no lo pensamos, simplemente la vida pasa, los días pasan, y yo creo que estoy bien, pero si lo reflexiono delante de Dios, a lo mejor puedo encontrar que tengo un área que trabajar, ¿verdad? Como lo que yo les comentaba, ¿no? De que, lo que ahorita les decía de cuando recibo el pago, ¿no? ¿Sí? Luego hay otra pregunta interesante que dice, ¿crees poder servir tanto a Dios como al dinero al mismo tiempo? No. Sí, no, de hecho la respuesta está en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Está muy claro, pero a veces no lo queremos. Es que el dinero te envuelve, finalmente se vuelve un... Como todo lo adquirimos prácticamente así, con un intercambio. Sí, casi dedicas tu vida al dinero para...
de alguna manera tenemos que tener, o sea, balance, ¿no? sí, un balance, y no solo el balance, sino poner a Dios en su lugar. Claro. Y todo lo demás va a tomar su debida proporción. Es correcto. O sea, el problema es que a Dios lo hacemos a un ladito. Sí. De hecho, hay una parte, creo que está en Romanos, no me acuerdo si es el 1, pero dice, parafraseado, dice, la idea de lo que dice ahí es que no me des tanto como para que me olvide de ti, ni tampoco como para que reniegue. ¿Sí? O sea, también a veces, o sea, ¿por qué? Porque es la misma naturaleza que todos tenemos, ¿verdad? En mayor o menor medida. Ahora, otra pregunta que podríamos hacer es, ¿ves más por tus comodidades personales que por tus deberes delante de Dios? No, pues ni siquiera pienso en mis deberes. Bueno, pues hay que empezar a pensar en qué quiere Dios de mí, ¿verdad? O sea, ¿para qué estoy aquí? Y digo, no, si Dios nos creó, como dice la Biblia, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, no fue aleatoriamente, ni fue una casualidad, es por un propósito. ¿Sí? Entonces, es muy aconsejable que pensemos qué quiere Dios de mi vida. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo servirle? ¿Sí? Y sí, y como ahorita decíamos, tener un balance, cuidar las cosas, ser responsable. Los que son proveedores de un hogar, pues dice la Biblia que proveamos para las necesidades de los nuestros. ¿Sí? Porque el que no lo hace es más necio todavía que un incrédulo. O sea, eso, o sea, no, la Biblia no te dice no cumplas con tus responsabilidades. No, es cumple con eso, pero dale a Dios el debido lugar en tu corazón. ¿Verdad? Y otra pregunta, la última, para terminar casi. ¿Tú crees que tu consagración al Señor depende de tu situación financiera? ¿Sí? ¿O debería depender de tu situación financiera? No. Definitivamente yo creo que estamos de acuerdo todos. Y esto es porque Dios no necesita tu dinero. ¿Sí? O sea, no va por ahí. De hecho, Él es el dueño de todas las cosas. Y Él es el proveedor de todo. Es más bien al revés. Es que a veces sí te puede tocar que tú tengas que entregar, como por ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Que dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahí me voy a detener, en el 17. Marcos 1, 16 y 17. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, claro. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Jesús y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Sí? Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ellos tuvieron esa confianza. Su sustento era el trabajo de pescador. Jesús les dijo, deja todo, sígueme. Es que mi trabajo. ¿Sí? Muchos de nosotros diríamos, no, mi negocio, mi trabajo. No, es que mis posesiones. O sea, no es fácil. Pero o sea, la motivación correcta es lo que hace la diferencia. ¿Verdad? Sí, ellos fueron muy, o sea, tuvieron una fe desde ese momento de seguirlo así, dejar todo, ¿verdad? Y ser obedientes. Sí, o sea, y esa es la invitación que nos hace este pasaje para hacer lo mismo nosotros. ¿Sí? No necesariamente es que dejemos las redes, o sea, que dejes tu trabajo sí, no. o dejes todo, pero es ponlo en su debido lugar. ¿Sí? Y sigue a Jesús en tu trabajo, en tu misma actividad, sírvele ahí, o sea, sí se puede hacer algo en el lugar en donde yo me encuentro. ¿Sí? No tengo que abandonar todas mis
ni mis roles, ni mis actividades, ni mis deberes. Al contrario, se espera que sirvas a Dios en el lugar donde Dios te No te puso. encuentro. ¿Sí? A veces Dios te lleva a un trabajo para que si tú ya eres cristiano, compartas tu fe en ese lugar. Es más, hay personas que les ha llevado a la cárcel a predicar el evangelio y que gracias a eso, personas han conocido a Dios y se han convertido a Cristo. Sí. En las cárceles hay pastores adentro de la cárcel. O sea, y no quiere decir que vamos a cometer un delito para que Dios nos lleve a la cárcel a predicar. No, no. Pero pueden darse las circunstancias, a veces incluso personas que entran sí por delitos o simplemente por injusticias, pero ya estando adentro, ¿sí? Alguien les predica y así es como esto funciona, ¿verdad? El punto es que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, podemos buscar a Dios, rendirnos a Él y servirle. ¿Sí? Es algo que yo creo que aprendemos de este último versículos que leímos. Ya como conclusión, vamos a decir que Jesús dijo que era difícil o muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios, porque el rico tiene todas sus necesidades básicas resueltas, ¿sí? Y llega a confiar demasiado en sí mismo. Cuando se sienten vacíos, y ojo, porque eso nos puede pasar a cualquiera, compran cualquier cosa para suavizar el dolor o el vacío que pudo haberlos llevado hacia Dios. O sea, si yo tuviera mucho poder, mucho dinero, ¿sí? Y luego tengo alguna necesidad, un vacío emocional, un vacío De Dios. bueno, voy y me compro un Ferrari en lugar de buscar a Dios. Ese es el problema con la actitud. Pero no tienes que tener mucho dinero para tener esa actitud. Ese es el tema. O sea, nosotros en nuestras propias circunstancias pudiéramos caer en este error. Aquí la invitación es que busquemos a Dios genuinamente, cuando me está yendo bien y cuando me está yendo mal, pero también cuando me está yendo bien, ¿sí? Que no sintamos que la riqueza o que nuestra simple posición Nos separa. pues no, que somos suficientes, ¿verdad? O sea, que no nos sintamos autosuficientes, básicamente es eso. ¿Sí? Que reconozcamos que todo viene de Dios y que las circunstancias pues, pueden variar. Hoy me puede estar yendo muy bien, mañana no sé, pero en todo lugar, en todo momento, Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces, que mantengamos una actitud de buscarlo, ¿sí? A pesar de la circunstancia en la que estamos atravesando. Porque esa abundancia luego significa su mayor pobreza delante de Dios, ¿sí? O sea, el no tener a Dios es digamos que la carencia más grande que podemos tener. ¿De qué te sirve? Ahorita lo leímos. Ganar el mundo. ¿De qué te sirve ser el dueño de un país? ¿Sí? Si no tienes a Dios. Al final, ¿cómo vas a estar? ¿Qué le vas a decir a Dios? No, hombre, yo me compro mi lugar. No, se va a reír de ti. Sí, yo te lo digo. Es mi dinero, devuélveme. Sí, entonces, la persona que tiene todo lo que quiere en esta tierra puede carecer de lo más importante, que es de una relación con Dios. Y eso es lo que se nos invita hoy a reflexionar en eso. Que cuidemos y que busquemos siempre, en la circunstancia en la que nos encontremos, buscar a Dios, buscar agradarle, buscar conocerle más y buscar obedecerle. Y lo hacemos siempre a través de su palabra, y es así como vamos descubriendo y vamos conociendo más. Y con esto concluimos. Podemos en la siguiente.